Este año, el gobierno anunció que las cifras de empleo habían alcanzado niveles de 2019 antes de la pandemia. Pero ¿cuál fue el empleo que creció? Según un informe del Instituto Cuesta Duarte, durante el primer cuatrimestre de 2024 aumentó la tasa de personas ocupadas, pero en la informalidad. En esa informalidad entran muchas realidades y entran también quienes trabajan para las plataformas como deliveries o choferes. Cientos de personas a las que presentan como jefes de sí mismos, aunque dependen de un algoritmo que les asigna trabajo suficiente para cubrir sus ingresos. ¿Cómo son las trabajadoras y los trabajadores hoy? Cuando yo llegué, comencé trabajando en una pañalera en Colón. Ahí trabajé 6 meses. Y después, mediante otro venezolano, nos enteramos que había la vacante para Globo en aquel momento. Todavía, sí. En aquel momento, entonces nos postulamos y trabajamos ahí en Globo. Comenzamos a trabajar en Globo. Después Globo se fue, trabajé en Rappi y después de Rappi me enteré que había Pedidos Ya, habría abierto la zona para la costa. Me postulé para Pedidos Ya y hasta el sol de hoy sigo trabajando en Pedidos Ya. ¿Y cómo es el proceso? ¿Cómo vos decís me postulé? ¿Cómo funciona? Para alguien que no sabe cómo es, te instalás la app y ¿qué haces? Claro, lo que pasa es que el procedimiento ha cambiado mucho en ese momento. Ahorita todo es casi por internet, pero en ese momento nos citaban en unas oficinas donde nos daban la charla, cómo funcionaba la aplicación. Te daban la caja. Por los momentos todavía no en ese momento, pero sí nos daban la charla de cómo funcionaba, cómo eran las condiciones del pago y todo eso. Teníamos que llevar certificados de DGI, certificados de la cédula, BPS, de una monotributo cuando yo entré. Ahorita después lo cambiaron, lo exigieron a literal E. Y ahí sí, te llamaban, pasabas, firmabas contratos y retirabas todo lo que era el material publicitario, lo que ellos llaman. Y ahora decís, el proceso en realidad no vas nunca a ver a... Los que entran ahora no ven Ahorita gente. nada, todo lo haces mediante internet y correo, ni siquiera y creo que una llamada telefónica, creo. Todo lo haces digitalmente, digámoslo así. Jorge Izaguirre es venezolano. Trabaja como repartidor en 2 zonas distintas. Por la mañana, en Carrasco, y en la tarde-noche trabaja en la costa, cerca de su casa. Reparte unas 12 horas y maneja su moto unos 250 kilómetros por día. Un repartidor es un extranjero de Cuba, Venezuela, República Dominicana, que supera los 30 años, muy escolarizado, te diría con educación superior iniciada o culminada, con hijos a cargo, y que percibe salarios en torno a los 30.000 pesos. El teletrabajo, por ejemplo, tuvo un crecimiento muy importante durante la pandemia. Era una tendencia que en otros países del mundo se había dado previamente. Acá en Uruguay tenía una incidencia muy baja en la previa, del entorno del 5% del total de trabajadores trabajaban solamente en la modalidad de teletrabajo. Eso creció mucho durante la pandemia, pero después empezó a retroceder. Y ese crecimiento también no era para todo el mundo, obviamente, y se concentraba más en personas que tienen más autonomía en desarrollar su tarea, menos tareas que no están tan bajo la supervisión de alguien más, y también,
con mayor niveles de capacitación y también mayores niveles de ingresos, y estaba bastante concentrado. El teletrabajo luego de la pandemia de cualquier manera empezó a retroceder y hoy estamos quizás en algún nivel un poquito superior al previo a la pandemia, pero no en esos niveles tan altos. Esa modalidad de, bueno, un poco de teletrabajo y un poco de trabajo presencial también empezó a funcionar, incluso en el sector público. ¿Sí? Después otros cambios que se fueron dando tienen que ver con el avance de la tecnología que, por ejemplo, los trabajadores de las plataformas, lo que antes eran los deliveries del propio lugar, ahora, bueno, los trabajadores de las plataformas son trabajadores de un sector propio, trabajadores que además son un tipo de, hoy por hoy, como está la normativa acá en Uruguay, son un tipo de trabajadores que en su mayoría no son trabajadores dependientes, por lo menos los que nosotros vemos, ¿sí? Porque bueno, hay distintos empleos a nivel de lo que llamamos las plataformas. Y bueno, y lo que nosotros vemos son trabajadores que parecen estar en peores condiciones que el resto, en condiciones, por ejemplo, de trabajar a la intemperie, de estar muchas horas de trabajo a la orden y solamente cobrar en el momento en que ejecutan el trabajo. Eso hace que tengan jornadas muy largas. Esas tendencias donde, bueno, lo que antes eran los deliveries empezó a avanzar en una cantidad de otros sectores. Bueno, todos esos son cambios que parecen haber llegado para quedarse y que nos desafían un poco en las instituciones y la forma en que nos organizábamos en el mercado de trabajo. Por ejemplo, la negociación colectiva está muy centrada hacia los trabajadores dependientes únicamente, la propia organización sindical. Entonces, bueno, creo que todos esos cambios más que nada nos llevan a pensar cómo podemos afrontar cambios institucionales, cambios incluso a nivel de la organización sindical, para no dejar desprotegidos a esos trabajadores que son trabajadores y no empresarios, como a veces aparece en esa idea de trabajador autónomo, trabajo cuando quiero, bueno, no cobro lo que quiero, ¿sí? Entonces creo que esos son cambios que que llegaron para quedarse y que, bueno, que nos desafían en pensar cómo nos volvemos a estructurar también para que esos trabajadores no queden desprotegidos. Fabio Olivera tiene 60 años. Es chofer de Uber desde 2018. Está a punto de jubilarse. Trabajó como chofer de ómnibus durante 26 años, pero terminó pidiendo un retiro incentivado por estrés laboral. Con el dinero que le pagaron en el retiro, Fabio se compró un auto y pagó un permiso para ser chofer de Uber. Hoy dice que gana 3 veces más que en el ómnibus, pero que no es el trabajo soñado que esperaba, porque la dependencia de la aplicación y el control sobre los choferes es grande. Integra el directorio de la Unión de Conductores Trabajadores de Aplicaciones del Uruguay, uno de los 4 sindicatos y organizaciones que representan a choferes de Uber. Cuando vos vas a entrar a la aplicación lo único que hace es hacerte firmar un compromiso que vas a trabajar en función de las pautas que ellos te imponen. Y bueno, tenés que aceptarlo sí o sí para empezar a trabajar. Y bueno, después de tanto tiempo yo encontré que mi horario para que a mí en realidad me sirviera era la noche. Y trabajo aproximadamente de las 20, 21 horas hasta las 3, 4 de la mañana, dependiendo de la cantidad de trabajo que exista en el momento, ¿no? Digo. ¿Y no es peligroso trabajar de noche? ¿Cómo es? ¿Se paga mejor? ¿Cuál es la relación día y noche? No, no es que te paguen mejor. Es que en realidad, o sea, yo elegí ese horario porque justamente me bajé del ómnibus por el estrés laboral del tránsito, de manejar en la locura del tránsito del día. Entonces acá elijo un horario en el que no exista tanto tránsito y donde la gente viaje menos apurada. De día la gente tiene la necesidad de llegar rápido a todos los lugares. De noche, más bien, la gente está más dispersa, sale a pasear, entonces ya el clima que se vive es otro. ¿Y no es más peligroso o sí? En cierta forma es más peligroso, tenés que tener algunos cuidados, pero como nosotros no manejamos dinero, en caso de lo que es la seguridad, si nos fueran a robar a nosotros por robarnos el auto. Pero como nosotros tenemos identificado al pasajero, el pasajero nos tiene identificado a nosotros,
El único riesgo que a veces corremos que en algunos lugares de repente uno va a buscar un pasajero y como vos no conocés al pasajero, puede subir otra persona. ¿Cuánto nos cambió? ¿Cuánto transformó la manera de trabajar, la manera de pensar el trabajo, el lugar que ocupa, los lugares desde donde trabajamos, la pandemia? Supuso para las organizaciones la necesidad de elaborar los criterios, incluso a nivel más societal también, de por qué unos teletrabajan y otros no teletrabajan. Porque volviendo un poco a esto de la sociedad digital y a esta tendencia más general, lo que hace la digitalización es hacer estallar el tiempo y el espacio. O sea, lo que dos categorías que para quienes estudiamos en el mundo del trabajo son centrales, porque siempre el trabajo típico era en un espacio determinado y en un tiempo determinado, con una hora, con jornadas de trabajo establecidas. Ya había tendencias vinculadas a la flexibilización, ¿no? O sea, vinculadas a, bueno, esto de el tiempo cronológico, reloj, estas horas de 8 horas, ya sabíamos que todos las empezábamos a flexibilizar. Bueno, ahora en la pandemia también instaló la posibilidad real de que los trabajadores y las trabajadoras, las personas trabajadoras, puedan tener cierta autonomía en la gestión de los tiempos. Y eso genera también mucha heterogeneidad a la interna. Imagínense esto, ¿no? Si el trabajo es coordinación con otros, ¿cómo hago para coordinar mis el trabajo cuando necesito la copresencia de la otra persona o necesito que me responda? Entonces ahí aparece todo el tema de los dispositivos y cómo hacemos para contestar un mail o contestar un WhatsApp fuera de horario o no. Entonces empieza, realmente fue muy rupturista lo que pasó. Quien viaja en Uber recordará de que hace mucho tiempo habían muchos trabajadores migrantes trabajando para la aplicación. Pero en realidad esos trabajadores migrantes trabajaban como empleados de... No eran dueños de su auto. No. Entonces, lo que se da acá, y que el sindicato viene reclamando, es que hay una explotación hacia el trabajador en sí de Uber, pero a su vez hay una superexplotación cuando muchos de esos trabajadores que los convencieron de que son autónomos, de que los convencieron de que son empresarios, contratan a otro trabajador pagándole una comisión que a veces significaba de que muchos trabajadores ganaran 600, 700 pesos haciendo 12 horas arriba del auto, cosa a la cual el sindicato se ha negado rotundamente y por eso es que se planteó la línea de consanguineidad. Eso que está plantado en el artículo 3 de la reglamentación municipal, artículo que nosotros queremos hacerles algunas modificaciones también, habla de que el auto sea de uso familiar, solamente familiar. Como es, por ejemplo, mi caso, el auto es de mi hija, el permiso es de mi hija, pero ella no lo trabajo yo y el compañero de mi hija. Entonces, para que no exista la posibilidad de que nadie pueda explotar a ningún otro trabajador, ¿no? Porque tenemos datos de compañeros que hasta el patrón se le quedaba con parte de la propina. Las empresas de plataforma, porque son empresas, arguyen que estos trabajadores, no los llaman trabajadores sino colaboradores, son autónomos. Entonces los contratan bajo una forma de relación comercial, ¿no? de unipersonal, en el caso uruguayo, y por lo tanto tienen un estatus que no es el de cualquier trabajador dependiente. Por lo tanto, al no ser un contrato, un vínculo de tipo laboral, el que establecen con los repartidores o los choferes de Uber, ese conjunto de trabajadores se encuentra despojado de los derechos históricos, llámese salario vacacional, licencia, aguinaldo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el núcleo del debate hoy está en cómo se define ese vínculo jurídico,
¿no? Desde la academia, por un lado, pero también desde la jurisprudencia uruguaya, por ejemplo, en su totalidad, salvo un fallo, ha considerado que estos trabajadores son trabajadores dependientes porque las empresas ejercen un control, llaman el principio de realidad, le llaman los jueces, ¿no? Ejercen un control sobre esos trabajadores, sobre el proceso de trabajo, bajo una forma que se llama gestión algorítmica, definen su salario, definen sus clientes, definen, es decir, un conjunto de aspectos que hacen al trabajo. Todo comienza los días miércoles, jueves y viernes, que es donde se referencia, digamos, los horarios y los rankings. Si estás en el ranking 1, agarras turno el miércoles a las 9:30 de la mañana, si estás en el 2, escoges a las 5, si estás en el 3, ¿Y ese el jueves. ranking depende de las calificaciones que te ponen los clientes? No, eso dependiendo de tu trabajo. ¿Que se mide cómo? ¿En Se cantidad, en volumen? Se mide en cantidades de horas conectadas y cantidad de pedidos aceptados. Es decir, Cuantos más tenés, mejor te posicionas. mientras más horas tenga yo conectado, que tengo la posibilidad de quedar en mejor ranking. Es decir, lo de los rankings es una competencia interna entre los mismos cadetes. Digamos, si tú trabajas 80 horas y yo trabajo 50 horas, tú vas a tener la posibilidad de quedar en el 1, en el mejor ranking para agarrar los horarios. Entonces yo tengo la posibilidad de agarrar lo que tú dejaste. Claro, o sea, yo Que puedo es- elegir los de la mañana y a vos te toca la madrugada. por Digámoslo ejemplo. así. Si eso es lo que está permitido en la app, eso es lo que tengo, eso es lo que me deja agarrar la app. No es como tal vez ellos dicen que tienes libre albedrío de trabajar las horas que tú quieres y conectarte a las horas que tú quieras, eso no es así. ¿Y hay un mínimo de horas? ¿O vos Sí, más o menos sabés? Un mínimo de horas son 3 horas al día. La cantidad que tú agarras en la semana, eso no importa, pero el horario mínimo son 3 horas. O sea, Que tú si haces menos, ¿qué pasa? ¿Te quedas afuera? quedas afuera. ¿Sabes? Mientras menos horas hagas por X o por Y, por un tema de que se te rompió la moto, por un tema de salud, obviamente no vas a tener la posibilidad de... Las mínimas horas que yo agarro, yo en lo personal he agarrado son 16 horas por semana. Por semana. Es lo menos que he agarrado. ¿Y lo más? máximo que he agarrado son 78 horas Por semana. por semana. ¿Y las distribuís cómo? Las distribuyo por promedio de 12 horas diarias. Nahuel y Facundo son hermanos. Trabajan como repartidores de un almacén en Parque Valle. Gracias. ¿Autoservice? Nahuel tiene 18 años y este es el primer trabajo de su vida. Facundo tiene 23 y es el tercer trabajo que tiene. No saben cuántos kilómetros hacen por día, pero sí que llevan en bicicleta unos 10 o 15 pedidos. Los días que hay partido llegan hasta 20 o 25 pedidos. ¿Pensaron en trabajar para pedido ya en algún momento? Sí, pero es un poco complicado todo lo del teléfono y eso. Yo qué sé, tenés que tener moto, preferentemente, ¿no? Tipo, la bici te mata. Porque demorás. Sí, claro, tenés que dar un montón de vueltas. Pero averiguaron tipo cómo funcionaba el Sí, sistema. yo averigüé y, o sea, en pedido ya se puede solo con moto, en Rappi se puede con bici, pero en realidad en pedido ya, nada, te piden que tengas la moto a tu nombre, todo a tu nombre, y bueno, eso medio que te complicaba el hecho de dar el paso siguiente a empezar en pedido ya. Yo entro a las 10 a trabajar. Al almacén. Al almacén, salgo a las 2 y bueno, después voy a casa, almuerzo y eso, y después a las 7 voy a la UTU, de 7 a 11. ¿Y vos? ¿Cómo entrás Y al revés, a Yo contraturno entro de tarde? 6:30 y salgo a eso de las 11. Y nada, reparto. ¿Y cómo es el tránsito en bici haciendo reparto? ¿Es peligroso? Y no te respeta a nadie, más de noche. Tipo, encima la gente se enoja contigo porque vas lento y cosas así. A mí varias veces me han pegado en el cajón de la bici y eso, tipo, los autos. Y nada,
¿Te da Tipo, miedo no te respeta lastimarte? nadie. ¿Les da miedo lastimarse en el tránsito? No mucho. Yo qué sé, ya estoy acostumbrado. Yo sé que yo voy bien, tipo, sé cómo ir bien sin que... El tema son los otros autos que no te respetan mucho, por lo general. Cecilia Gentili trabajó 40 años haciendo control de calidad en una multinacional dedicada a productos de limpieza. Cuando se jubiló en 2019, se puso a hacer crochet, un tejido que aprendió de su madre. Buscó distintos modelos en Pinterest y probó cómo hacerlos. Se sumó a algunas ferias para vender sus creaciones. Primero, participó en algunas donde tenía que pagar por el lugar. Hoy, vende juegos de primera infancia en la Feria de los Barrios Sur y Palermo, que se realiza el segundo sábado de cada mes. La decisión de empezar a hacer crochet y de buscar venderlo tuvo que ver con una cuestión de ingresos o con una cuestión de tiempo, dedicar horas de tiempo casi como un hobby, una mezcla. ¿Por qué llegamos ahí? Fue un poco una mezcla. Sí, buscar otro ingreso, buscar ocupar el tiempo después de jubilada de tantos años, muchas horas de trabajo. Algo tenía que hacer. Bueno, primero disfruté mucho de estar en casa, de arreglar cosas. Y bueno, y esa idea de hacer crochet siempre me gustó. Mi madre me había enseñado a tejer 2 agujas, pero yo tenía en la cabeza el crochet. Y bueno, y la posibilidad, sí, de generar un ingreso extra que venía bien. Así que mi primer intento fue participar en algunas ferias de estas bien organizadas. Hay gente jubilada, hay gente grande que igual sigue en actividad. Hay artesanos que viven de eso, que tienen su taller y están en todas las ferias posibles. E incluso, bueno, como decías, con sus redes también siguen vendiendo. Claro, también depende un poco de lo que haces, lo que elaborás. Los joyeros de repente tienen un mayor ingreso en cada pieza. También su materia prima cuesta más. Pero bueno, sí, en estas ferias hay realidades muy distintas. Hay gente que con necesidades y que bueno, que la pelea. Aunque las ferias se suspendieron un poco por la pandemia, y surgió en el barrio la convocatoria, no solo a Palermo, a los vecinos, por este proyecto Reactor Palermo. Quedó la convocatoria a hacer una feria. Esa feria ocurría en la peatonal Encina, donde está la Figari. Y ahí participamos varios colectivos. Palermo de Feria, Macamba, que es de la Secretaría de Afrodescendientes de la Intendencia, amigos de Figari, egresados y alumnos de la Escuela Figari, y Emprendiendo al Sur, que es más o menos lo mismo, pero que ocurre en las cooperativas del sur. Siempre contemplando eso, ¿no? De ver quién puede, cómo cubrimos, que nadie quedara fuera de la feria. Bueno, y fue una experiencia muy linda, pero se fue cayendo un poco y surgió en ese momento otro paseo Sur Palermo. Toda la industria de las plataformas que implica relaciones laborales que no son, al menos no es claro si yo soy dependiente o no lo soy. ¿Cuánto de lo digital trajo también unas lógicas donde tenemos que aprender a categorizar diferente o a leer diferente? Todo. O sea, en realidad lo que todo. Sí, todo. Realmente hay que investigar, porque todos esos procesos se están instalando
Todo el tema del comercio electrónico, el tema del trabajo de plataformas, o sea, toda esta discusión si son relaciones de dependencia o no, cómo se da el control algorítmico. Cuando vos preguntabas recién sobre la selección de recursos humanos, que muchas veces se hacen a través de los algoritmos. Entonces, hay todo un mundo que se está investigando en este momento que tiene que ver, porque realmente se están revisando las categorías tradicionales. Otra cosa que pasó durante la pandemia es gente que dijo, bueno, no tengo trabajo o mi trabajo se vio interrumpido porque el trabajo que yo hago... Sí. Exacto. Exacto. Y esa lógica como de, bueno, hago tartas, pero tengo que aprender cómo funciona el algoritmo de Instagram. Total. Para ver si logro posicionarme entre los miles que hacemos tartas o empanadas o tortillas o uñas o soy barbero. Hay como una lógica donde parte de emprender o parte de tener implica entender las lógicas algorítmicas, ¿no? Porque si no las entiendo, las no redes puedo trabajar. sociales en pandemia fue algo fundamental. El hecho de hacer minicursos, ofrecer capacitaciones, todo online y todo, no sabés, yo te enseño. Y fue algo como, fue innovador para todos. Nos manejamos mucho por el Instagram, haciendo publicidad, pagando publicidad en Instagram. Fue lo primero. Hicimos unas promos bastante llamativas, tipo 2x1 y eso, para empezar a traer clientelas, y después ya poco a poco el de boca en boca también fue importante. Pero sí, al principio fue bastante el Instagram. Poco a lo que vamos viendo, viste, de otras páginas y eso, poco a poco. No somos expertas, pero tratamos porque es complicado también trabajar todo el día, también estar pendiente de las redes sociales, ver el tema de las consultas que nos hacen las clientas, como que todo lo hacemos todos nosotras, y bueno, ahí poco a poco vamos aprendiendo. Tratamos de tener todo a la mano, por ejemplo, tratar de tener los precios, lo que son los servicios, tenerlo todo en el Instagram, pero cuando la persona nos pregunta también, si nos consultan sabiendo que eso está ahí, esa información, igual le contestamos, ¿no? Al analizar el mercado de trabajo durante el primer cuatrimestre de este año, Alejandra Pico y el equipo del Instituto Cuesta Duarte identificaron que la tasa de personas ocupadas no registradas en la Seguridad Social llegó al 22%, 2 puntos más que en el primer cuatrimestre del año pasado. Desde el Cuesta Duarte alertan por este panorama creciente de empleos informales o precarizados, pero también advierten de un posible estancamiento en el mercado laboral y resaltan que gran parte de estos nuevos trabajadores ganan 25.000 pesos o menos. Esta cuestión de que hay más de 500.000 de personas que, si bien están empleadas, trabajan 40 horas y reciben ingresos que están por debajo de los 25.000 pesos. Sí. Que a uno le cuesta pensar que con la inflación actual y los precios actuales y la canasta básica actual puedan sostener familias con esos ingresos. Sí, ni que hablar. Nosotros esa idea de los trabajadores que nosotros consideramos con salarios sumergidos y que ahora últimamente los ubicamos en los 25.000 pesos líquidos por una jornada de 40 horas semanales al mes, aumentó no solo en la cantidad de trabajadores. En 2023, que son los últimos datos disponibles,
eran más de 500.000 ocupados y algo más de 300.000 trabajadores asalariados, sino que también son un porcentaje mayor del total de ocupados, porque creció todo el empleo y el crecimiento en esa cantidad podía explicarse justamente solo por el crecimiento del empleo. Y mantener la proporción, pero no la mantuvo. Pero son también una mayor proporción del total de ocupados quienes perciben salarios tan bajos. Quizás no necesariamente esas personas están en la pobreza porque pueden vivir en un hogar donde otros de los integrantes no perciban ingresos salariales sumergidos. Pero un número tan importante, un crecimiento en el porcentaje, creo que también nos ayuda a explicar el deterioro de otros indicadores sociales como, por ejemplo, la pobreza, ¿sí? Y también la desigualdad. La incidencia de los salarios sumergidos es mayor en el interior del país, donde los ingresos de los hogares en general también son más bajos que en la capital. Tienen mayor incidencia entre los trabajadores más jóvenes, los menores de 25 años y también las mujeres, y eso se explica un poco porque los ingresos son el resultado también, los ingresos que uno obtiene por el trabajo son el resultado de otras quizás problemas que uno tiene para ingresar al mercado de trabajo, ¿sí? Las mujeres, los jóvenes en particular, tienen dificultades para tener acceso al empleo. Cuando acceden al empleo no necesariamente es un empleo de calidad registrado a la Seguridad Social y tampoco es un empleo que tenga ingresos quizás tan buenos como el resto. Promedialmente, hablamos de bruto, ¿verdad? Sí. Promedialmente te rinde unos entre 3.000 y 4.000 pesos diarios. Que a eso tenés que descontarle la nafta, todos los aportes, el mantenimiento del auto. el mantenimiento del auto. O sea, lo que se gana en las aplicaciones no es lo que mucha gente piensa. Partamos de la base que de lo que pide un pasajero el uso del transporte, a eso hay que descontarle aproximadamente un 37%, que es lo que nos quedaría a nosotros. Porque si bien está pactado que es un 25%, por ejemplo, la comisión que debería de cobrar las aplicaciones, pero en la medida que se fueron regulando, se le fueron poniendo impuestos, que esos impuestos fueron trasladados a los trabajadores. Y cuando se reguló, no tanto solo a nivel nacional, sino que a nivel departamental también se impuso un canon, que ese canon también es trasladado al trabajador. Se te fue achicando el margen con el pasar Se va del tiempo. achicando el margen de ganancia. A muchos trabajadores, para que realmente les rindan, tienen que hacer 12 y 14 horas y muchas veces trampear las normas, porque las normas dicen que no se puede manejar más de 8 horas corridas o más de 12 horas en el día. Pero como la aplicación hace ese corte a la hora cero, muchas veces a la hora cero empiezan las 12 horas de nuevo. Entonces, mucha gente sigue de mucha largo. gente sigue y hace más horas, ¿no? Como se dice habitualmente, echa la ley, echa la trampa. Este vendría a ser el Belina. No sé si vas a algún otro colorcito. Chequeemos. Ahora está viniendo de 50 gramos. ¿Cuántas horas de tu, no sé si es más fácil por día, por mes, por semana, le dedicas al crochet, a pensar dónde vender, a armar, a todo lo que rodea esto que haces? Bueno, sí, son unas cuantas horas. En general, en la tarde, no sé, 3, 4 horas de tarde, capaz que alguna más. O sea, podríamos decir que es un trabajo de medio tiempo, por lo menos. De medio tiempo, sí. Lo que más pesa es el costo del material. Y yo las horas, lo hablábamos, bueno, ¿cómo vas a contar las horas o la energía eléctrica si de repente lo haces mientras estás mirando una película?
ingresos? ¿Dirían que les alcanza? Más o menos. Para lo que es el trabajo es poco. Y está. ¿Qué quiere decir para lo que es el trabajo? Porque estás todo el día en la bicicleta, pedaleando, cargando bidones. Y está. Como que la gente mucho no considera mucho ese trabajo, tipo. ¿Y si sos delivery de almacén, te dan propina? ¿Cómo funciona? Sí, Pues te dan. Igual no te tienen tan en cuenta como el de la pizzería. Me parecía así. Y vas todos los días. Y si tuvieran que pensar cuánto representa en los ingresos de ustedes las propinas y el sueldo, ¿cuándo es más o menos la relación? Y un mínimo por día de propina, mínimo son 150 pesos. Y así como un día bueno, 300 pesos. A mediados de julio, diputados del oficialismo dieron media sanción al proyecto de ley que regula la actividad de las plataformas digitales propuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El sindicato de Pedido Ya rechazó el texto de la norma porque consideran que no se posiciona en generar respaldo y derechos a los trabajadores de las aplicaciones. Regular la actividad de los trabajadores de plataformas y el vínculo jurídico con las empresas está en debate en Uruguay y en el mundo. Establecer una norma global será el eje de la Organización Internacional del Trabajo en 2025. El proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo abre esa puerta para crear una nueva categoría de un trabajador autónomo que tiene algunos derechos, pero no todos, que tiene la posibilidad de negociar colectivamente, pero el alcance de esa negociación abarca solo a quienes están afiliados, por ejemplo, que es algo insólito en nuestro país. Es decir, los sindicatos negocian por toda la categoría laboral y no solo por los que están afiliados. Que desregula la jornada laboral y el tiempo de trabajo, porque, por ejemplo, no se establece un límite diario, ¿no? Sino que se establece una jornada de 48 horas semanal. Entonces ahí el pago de las horas extra, por ejemplo, podría no estar contemplado. Que no está claro cómo se va a resolver los accidentes laborales y la salud y seguridad social, ¿no? Si eso va a seguir dependiendo de los trabajadores y van a tener que aportar ellos mismos y no las empresas. Que no se mete lo suficiente con la gestión algorítmica del trabajo, es decir, con que sea el Estado, sean los sindicatos o sea cualquier colectivo pueda tener información de cuáles son los criterios con los cuales se gestiona el trabajo, se controla, se lo sanciona al trabajador, se determina su salario, y un conjunto de cuestiones que tienen que ver con la transparencia del algoritmo. Creo que es insuficiente en ese sentido el proyecto. Y por lo tanto que lo que instaura con esto es una posibilidad de que en la medida que la plataformización del trabajo está avanzando hacia otros sectores de la economía, otras empresas puedan decir, bueno, yo también quiero, en vez de pagar todos los derechos y los costos que tenga un trabajador, pasárselos a él, ¿no? Que los pague el propio trabajador. Que no es algo digamos, que esté en mi imaginación, sino que es algo que se acaba de aprobar en Argentina con la ley de bases y la reforma laboral. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si te lastimás, si te sentís mal, si un día te levantás y te sentís mal y no podés salir? Dependiendo del punto de vista, puede ser perjudicial. Porque ¿qué es lo que pasa? Si yo me siento mal y yo ofrezco mi turno, no tengo a nadie a quien dárselo, yo lo ofrezco en el sistema y en el sistema nadie lo agarra, eso me perjudica porque me pone a mí como faltante. O sea que en algún punto vos tenés que buscar tu propio suplente cuando te sentís mal. Exactamente correcto. Yo tengo que buscar mi propio suplente porque si nadie agarra ese turno que yo ofrecí en ese momento, la app me penaliza. Y eso indica de que yo tengo mis valores de rendimiento hacia mi trabajo. Uno de ellos baja, que es la parte de horas planeadas. ¿Vos dirías que los ingresos que generás te dan para mantenerte vos y tu familia? Dependiendo de la cantidad de horas que le pongas. Si tú no trabajas más de 12 horas diarias, esto no es rentable.
Yo no me puedo sentir mal. Y el día que yo me sienta mal, ¿cómo mantengo a mi familia? Yo no puedo fallar. Yo, humanamente, yo no puedo fallar, porque donde yo falle, mi familia falla. Se me caen las cuentas, me crea problemas para poder volver a poder levantar eso. Y entonces, ¿sabes? Ahí es donde, eso es la parte que no me gusta, donde tú te haces un esclavo dependiente de la aplicación, que no me parece en 100% que esté mal, pero sí hay cosas que deberían mejorar para tener uno la calidad digna de un trabajo, digámoslo así, porque aunque tú me llames, aunque tú me digas que yo soy una empresa, yo soy tu empleado. Sí, porque todas esas condiciones que vos me describís, Claro. no, vos no las podés definir. Yo no las puedo, ojalá yo pudiera definir mi horario, trabajar ya de 9 a 3 todos los días y de 6 a 10 de la noche, y no tuviera que trabajar a la 1, 2, 2 y media de la mañana por la calle, buscando un peligro, haciéndome un daño yo mismo. Porque si me roban, me matan, me atropellan, ¿cómo queda mi familia? ¿O cómo quedo yo personalmente? Me parto una pata, son 6 meses que tengo que estar en cama. ¿Vos te sentís que sos un colaborador independiente o te sentís que estás en una relación más parecida al de un empleado, que le ponen ciertas condiciones? Nosotros no somos independientes en lo más mínimo. O sea, cuando tú firmas el contrato o según la empresa te dice que sos socio-conductor. No sos socio-conductor de nada en cuanto vos no tenés la posibilidad de discutir las tarifas, no sos socio-conductor en la medida que vos no podés discutir las condiciones de trabajo. Y de hecho, han habido no solo juicios por el tema de la relación laboral, que existe y ya ha sido probado por varios jueces, sino que también se da la situación de que la empresa es capaz de desconectarte de un momento al otro sin darte ningún tipo de explicación. Y ha pasado a varios compañeros. Incluso hay... Que un día te levantás, abrís la aplicación Vas y no a abrir la podés aplicación y no te deja abrirla, ¿no? Y sin explicación de ningún tipo. Han habido casos de compañeros que pertenecen al sindicato, porque hay 4 organizaciones, pero una es la agrupación sindical que pretende desde hace ya... Que pidió ingreso al PIT-CNT. Pidió ingreso al PIT-CNT y que todavía se sigue evaluando esa posibilidad. Y hay compañeros que de la directiva han sido despedidos y hay otros compañeros que han sido despedidos por el solo hecho de reclamarle a la empresa la licencia, el aguinaldo y el vacacional impago. O sea, ustedes presumen o tienen cierta evidencia de que muchas de esos cierres de aplicación se deben a eso, a gente que tiene perfil sindical o a que piden determinados Exactamente, exactamente. Sí, la empresa tiene todo eso y así sin ningún tipo de explicación te desconectan de un día para el otro y te quedás sin trabajo. En 2 años, ¿de qué les gustaría laburar? ¿Qué les gustaría hacer? No sé, con plantas, cosas así. ¿Con plantas? ¿En un Sí, vivero? Claro, un vivero, algo así, sería bueno. ¿Te gustan las plantas? Me gustan las plantas. Y yo estaba haciendo el curso de cocina y nada, me gustaría eso. Bueno, obviamente empezaría a hacer la bacha y bueno, después estaría bueno estar más en otro lugar, en otro sector. ¿Y eso lo tenés que terminar? Claro, me faltan 2 años. Luego que terminas los 3 años, yo estoy yendo a la UTU de gastronomía. Ya ahí salís con, bueno, sala y bar. Y bueno, ahí después si querés te puedes seguir estudiando por rama, no sé, bartender, etc. Ahora no estudio, pero me quedé en 5º en el liceo. ¿Y algún momento pensaste en terminar? Sí, pero ahora tengo que hacer el nocturno y eso y no me da Los tiempo. horarios. Claro, que trabajo de noche. ¿Y vos pensás que eso, o sea, que no haber terminado, puede tener que ver con cuando buscás laburo en los que podés encontrar? ¿Cómo? Y no sé mucho. Dicen que sirve, pero... Dicen que sirve. Dicen que sirve. No, pero no sé. Pero también hay gente que conoces que La mayoría no de le la sirvió. gente, claro, tipo, consiguen los trabajos de conocidos por lo general.
¿Vos el anterior lo habías conseguido así también con conocidos? ¿Buscan trabajo en alguna aplicación? ¿En algún momento buscaron tipo Busco Jobs o algún lugar así? Sí. ¿Sí? Pero Sí, no, bueno, no consigo lo nada. que más hemos hecho, yo por lo menos, es entregar currículum. ¿Repartís tipo en Repartir, cocinas, de claro, bachero, por sí. ejemplo? Eso sí. Y, o sea, hubo un momento que me llamaron de bachero, pero me coincidía justo en el horario con la UTU. La inteligencia artificial está invadiendo bastante. Eso es algo que hasta nosotros lo estamos implementando en el portal. Y allá hay muchos lugares donde ya lo están instalando. Creo que... Tanto en los procesos de selección como efectivamente en los empleos. Sí, que en ambas desaparecen. cosas. En ambas cosas se está aplicando. Es donde se va. O sea, todo lo que es distancias, automatizaciones, inteligencia artificial, todo lo que es tecnología, es un mundo de ida. Y es a donde vamos a ir. Ahora, ¿cómo vamos a llegar? ¿Hasta qué punto vamos a llegar? ¿O hasta dónde nosotros vamos a dejar llegar? Ahí, no sé. No, Sí, claro. ya tenés la respuesta. No, imposible. Lo que sí es cierto es que en realidad esta profundización, digamos, de lo digital y la caída sobre todo de la inteligencia artificial generativa, que es la más revolucionaria, porque inteligencia artificial ya estaba como proceso, por eso de vuelta insistí en esta idea de que se maduraron procesos y se profundizaron, se aceleró todo. En realidad lo que hay que ver es el proceso de trabajo, o sea, cómo va a impactar o cómo está impactando, y por eso decía que es muy importante el estudio de eso, porque, por ejemplo, en temas de comercio, ¿no? O sea, el tema de los vendedores, es evidente que también cambia el hacer. O sea, yo puedo seguir siendo vendedora ahora y era vendedora en 2019, pero es cierto que lo que hago es completamente distinto, ¿no? Entonces, que tiene que ver incluso, bueno, con esto, con el manejo de las redes, con quizás no la venta, porque hay un cambio que, insisto sistemáticamente en esto, me parece muy importante, es incluir en el estudio del mundo del trabajo al consumidor. No se lo suele estudiar, o sea, si se lo estudia en el estudio de marketing y todas sus preferencias, pero no lo solemos incluir como un actor clave en el vínculo y como parte del mundo del trabajo también. Y eso nos desafía porque hay otras formas de trabajo que, bueno, de repente en Uruguay tenemos un movimiento sindical que es muy representativo del total de trabajadores, tanto cuando miramos la tasa de afiliación, nosotros tenemos una tasa de afiliación del orden del 30%, justamente si la calculamos en función de los trabajadores asalariados, que son quienes se pueden sindicalizar, es una tasa muy alta, comparable con los países europeos, muy superior a la de otros países de la región, pero bueno, estas nuevas formas de trabajo empiezan a dejar por fuera del movimiento sindical, por como hoy está definido, a esos trabajadores. Bueno, entonces eso nos desafía. Bueno, hace poco tuvimos la solicitud de los trabajadores de Uber, de incorporación, y bueno, desafía al PIT-CNT como todo, pero a cada uno de los sindicatos que tienen autonomía, ¿no? Porque hay desde lo discursivo también una cosa muy potente de, bueno, no dejan crecer. Al final, si uno no puede crecer si me ponen trabas. Y en general las trabas son leyes laborales dignas, digamos, por decirlo de alguna manera. Sobre todo Uber, pero Uber, PedidosYa y todas estas empresas lo que hicieron fue primero instalarse, perforar el sistema jurídico y de legislación protectora del trabajo de todos los países y luego pedir que se legislara o que no se legislara, pero se legisla sobre un hecho consumado, ¿no? Entonces, aceleradamente se instalaron, crearon una serie de condiciones sociales, laborales y demás, y luego dicen, bueno, esta realidad existe, regulémosla, pero no demos todos los derechos que tenían los trabajadores antes. Operar de ese modo, digamos, es meterse de vuelta en el universo discursivo que las empresas colocan. Y yo creo que como sociedad deberíamos poder discutir justamente esto. Es decir, si el desarrollo de un país no está asociado a los derechos laborales, ¿sobre qué base construir el desarrollo de un país? Creo que siempre ha habido un discurso en particular de la parte empresarial, capaz que en general y en nuestro país en particular, de esa insistencia
porque bueno, en definitiva los salarios para las empresas miradas como un lugar donde se busca la rentabilidad, el salario es un costo. Entonces, bueno, mantenerlo lo más bajo posible, en particular en algunos sectores. Después uno ve que mejorar las condiciones de trabajo, incluido los ingresos, pero las condiciones de trabajo genera mayor satisfacción en los trabajadores y eso también es un plus para las empresas. Pero bueno, en ese otro discurso muchas veces se plantea que el salario, el ingreso que perciben los trabajadores por su trabajo y todo lo que hay alrededor, que tiene que ver con justamente el poder tener beneficios laborales, ¿sí? Todo eso es un costo. Y lo que veo que tratan de hacer estos nuevos regímenes de contratación de trabajadores es trasladar parte de esos costos al trabajador, ¿sí? Costos que naturalmente deberían o compartir o asumir los empresarios, por ejemplo, en caso de un accidente de trabajo, que el trabajador esté protegido, en caso de, bueno, las jubilaciones, cuando el trabajador deje de poder estar activo, todo eso se trata de trasladar al trabajador, ¿sí? La legislación, que es otra cosa que se está hablando en la legislación, cómo regular nuestro trabajo. O nuestro desempeño a nivel laboral. Pero la pregunta es, ¿a quién le preguntan cómo es nuestro trabajo? ¿A quién le están preguntando? Por eso es que no me gusta meterme en cosas políticas, porque siento que la política toma decisiones sobre algo que, ¿con quién no estás hablando? Si nadie nos representa. Lastimosamente, legalmente no tenemos quien nos represente. ¿Por qué? Porque sobre la fachada de que somos microempresarios, no tenemos un ente que nos respalde masivamente. Y si yo voy y toco la puerta a las oficinas de pedidos ya, porque yo quiero mejorar mi condición, lo más fácil es que me cierren la cuenta. Si yo tengo o soy una empresa, deberíamos negociar de empresa a empresa, ¿verdad? Como debería ser el trato de pedidos ya hacia los cadetes, no como empleados. Porque esa es la relación que hay. Lo que hace en definitiva esta ley es reafirmar la precariedad laboral que se tiene en las aplicaciones, ¿no? O sea, y ya vemos que todo crea el como mundo... una categoría diferente de trabajador que tiene menos derechos que otros, por ejemplo, Totalmente. en las mismas condiciones. Totalmente. Nosotros entendíamos de que es necesario una reglamentación, es necesaria una ley. Pero como en todo, nosotros entendemos que para elaborar una ley tiene que haber participación de todos los actores. Y acá los trabajadores hemos estado por fuera de todo, ¿no? Y entendemos de que quien sale más favorecido es la multinacional, que incluso al día de hoy la multinacional, como una empresa no residente en Uruguay, aporta solamente por el 50% de sus ganancias. Ganancias declaradas, ¿no? Digo que ahí sabemos que pueden pasar. Es muy difícil de saber la realidad, ¿no? La tendencia es, como decía ella, o sea, más tecnología, lo que hay que ver es cómo esa tecnología impacta en el proceso de trabajo. Y también cómo la desarrollamos. Pienso en esta frase que se viralizó hace unas semanas, ¿no? De alguien, una especialista en estos temas, que decía, ¿cómo pensamos la inteligencia artificial generativa para crear o dibujar? Yo en realidad necesito a alguien que planche, que cuelgue y que cocine para que yo pueda crear y dibujar. Exacto. También de qué manera lo introducimos en el mundo del trabajo, para hacer qué y de qué forma. Bueno, ¿no? Está toda la discusión con lo humano, o sea, como una categoría central también esta idea de, bueno, los robots y lo humano, es toda una discusión. Incluso hay cuestiones éticas, hay leyes sobre inteligencia artificial que en países capaz más desarrollados están implementando también esto de tratar de controlar un poco, porque bueno, esto que el algoritmo es una caja negra, que no sabemos, ¿no? Y bueno, hay discusiones a nivel societal que son interesantes que se den. Se habla de que, por ejemplo, los robots
pueden ayudar el tema de los cuidados, ¿no? O sea, sobre todo poblaciones envejecidas como las nuestras, que sabemos que esa es nuestra tendencia. Entonces, bueno, ver cuál es el papel que podría jugar ahí la inteligencia artificial. Es todo un mundo que, obviamente, hay que estar abierto, hay que buscar lo que mejor nos pueda dar y, bueno, y tener mucha atención en esto que vos decís, o sea, si en realidad nos va a mutilar como seres humanos o nos va a reducir, o sea, mejor que nos potencie. No siempre hablamos de lo mismo cuando hablamos de emprendedoras y empresarios, de autónomos y dependientes. En tiempos de multiempleo e hiperconexión, parece difícil pensar qué hay después del trabajo. Sobre todo cuando la tasa de desempleo se ubica en 8.7% y los empleos nuevos son precarios. ¿En qué quedó aquello de 8 horas para trabajar, 8 horas para vivir y 8 horas para descansar? ¿Cómo incorporamos al sistema formal a todos esos miles de trabajadores y trabajadoras informales? ¿Cómo incorporamos la inteligencia artificial, los algoritmos y los robots al mercado laboral? ¿Cómo los usamos para ser más libres y no para construir un sistema que nos vuelva a sus esclavos?